Nadie va a venir a ordenar tu vida por ti. Eso es lo primero que hay que entender. No hay rescate. No hay momento mágico donde todo encaja solo. No hay persona, ni circunstancia, ni golpe de suerte que venga a poner en orden lo que tú has dejado desordenado. Solo estás tú y lo que decides hacer hoy. Esta es la historia de un hombre que tardó demasiado en entender eso, y que cuando por fin lo entendió, ya había perdido casi todo lo que importaba. Pero lo que le quedó, lo que nadie pudo quitarle, fue suficiente para reconstruirlo todo. Y en su historia viven 10 prácticas que los estoicos llevaban aplicando 2000 años antes de que él naciera. 10 formas concretas de arreglar la única vida que tienes. Escucha con atención, porque alguna de estas te va a llegar directo. California, 1961. El Valle de San Joaquín en verano huele a polvo caliente, a naranjos, a aceite de motor viejo. Los caminos de tierra se estiran entre los campos como cicatrices. Y en uno de esos campos, bajo un sol que no pedía permiso para quemar, trabajaba un hombre de 42 años que se llamaba Aurelio Campos. Aurelio no era un mal hombre. Eso hay que decirlo desde el principio, porque la historia de los hombres que se pierden no siempre empieza con maldad. A veces empieza con distracción, con dejar que los días pasen sin preguntarse hacia dónde van, con convencerse de que mañana, siempre mañana, las cosas mejorarán solas. Tenía esposa, tenía 3 hijos, tenía un trabajo estable en el rancho del señor Brennan, podando y cosechando cítricos desde hacía 12 años. No era poco, pero Aurelio miraba todo eso y sentía algo que no sabía nombrar, una incomodidad sorda, una sensación de que algo en su vida estaba torcido, aunque no pudiera señalar exactamente dónde. Lo que sí podía señalar era lo que hacía con esa incomodidad. Los viernes por la noche iba a la cantina de don Filemón con 2 o 3 compañeros del campo. Tomaba cerveza, jugaba dominó. Llegaba a casa tarde. Su esposa, Consuelo, lo esperaba despierta las primeras veces. Luego dejó de esperarlo. Aprendió a dormirse sola. Los sábados dormía hasta tarde y pasaba la tarde frente a la radio, escuchando béisbol, con los niños alrededor, pidiéndole cosas que él respondía con monosílabos. Los domingos iban a misa. Aurelio se sentaba en el banco de madera con los brazos cruzados y la mirada fija en el altar, pensando en el lunes. Así pasaron 12 años. No hubo una catástrofe visible. No hubo un derrumbe dramático. Solo el desgaste silencioso de una vida que no se cuida, como una cerca que nadie repara, un clavo flojo, una tabla que cede, un poste que se inclina, hasta que un día el ganado pasa por donde no debe y ya no hay manera de volver a encerrar lo que se escapó. Lo que se escapó en la vida de Aurelio no fue el dinero, fue la presencia, y cuando sus hijos crecieron, lo demostraron. Tomás, el mayor, cumplió 18 años en marzo. En abril anunció que se iba a Los Ángeles a trabajar en construcción. Aurelio le preguntó por qué tan lejos. Tomás lo miró un segundo antes de responder. «Porque aquí no hay nada que me retenga, papá». Esa frase cayó como una piedra en un pozo. Aurelio la escuchó, la sintió, y no supo qué responder, porque en el fondo, aunque le doliera, sabía que era verdad. Una semana después de que Tomás se fue, Consuelo le dijo algo en la cocina una mañana, sin levantar la voz, sin drama, con esa calma que tiene la gente cuando ya terminó de llorar lo que tenía que llorar. Y ahora solo habla. «Aurelio, no sé si me amas. Creo que ni tú lo sabes ya. Pero lo que sí sé
es que llevamos años viviendo en la misma casa como desconocidos, y yo no quiero seguir así. Aurelio abrió la boca, la cerró. No te pido que cambies de golpe, siguió ella. Te pido que te veas, que te mires de verdad, porque yo ya te miré y lo que vi me asustó. Se fue al cuarto y cerró la puerta con suavidad, sin portazo, sin lágrimas. Eso fue lo que más pesó, que no hubiera portazo, que el dolor ya no necesitara ruido. Esa noche Aurelio no fue a la cantina. Se quedó sentado en el patio trasero, en una silla de madera que chirriaba con su peso, mirando el cielo oscuro del valle. Las estrellas estaban claras. El olor a tierra seca lo rodeaba todo. Y por primera vez en muchos años, Aurelio se hizo la pregunta que había estado evitando desde hacía más tiempo del que podía admitir. ¿En qué me he convertido? No era una pregunta fácil. Era la pregunta más difícil que existe, porque para responderla hay que mirarse sin excusas, sin culpar al trabajo ni al cansancio ni a las circunstancias. Hay que mirarse a uno mismo con los mismos ojos con que uno miraría a un extraño y preguntarse honestamente, ¿qué veo? Lo que Aurelio vio no le gustó. Vio un hombre que había dejado que los días lo llevaran en lugar de llevar él a los días, que había elegido la comodidad del ruido sobre la incomodidad del silencio, que había llenado cada hora vacía con algo que no construía nada, para no tener que sentarse exactamente como estaba sentado ahora, con esa pregunta frente a los ojos. Y en esa pregunta, en esa mirada honesta y brutal hacia adentro, Aurelio tocó sin saberlo la primera práctica estoica, el examen de conciencia nocturno. Cada noche, antes de dormir, los estoicos se preguntaban 3 cosas. ¿Qué hice mal hoy? ¿Qué hice bien? ¿Qué puedo mejorar mañana? No como castigo, como brújula, porque quien no examina su vida no puede corregirla, y quien no la corrige, la repite. Marco Aurelio lo hacía cada noche en sus meditaciones. Epicteto lo enseñaba como hábito fundamental. No es sofisticado, no requiere libros ni filosofía, solo requiere sentarse en silencio y mirarse con honestidad. Aurelio lo hizo esa noche sin saber que tenía nombre. Y lo que encontró al mirarse fue suficiente para que no pudiera dormir hasta el amanecer. A la mañana siguiente se levantó antes que Consuelo. Hizo café. Esperó a que ella saliera del cuarto. Cuando apareció en la puerta de la cocina, él estaba de pie junto a la estufa con 2 tazas preparadas. Ella lo miró con cautela, la mirada de quien ya aprendió a no esperar demasiado. «Siéntate», dijo él. «Por favor». Ella se sentó. Él también. «Tienes razón», dijo. «En todo lo que dijiste ayer, tienes razón». No hubo más palabras por un momento. El café humeaba entre los dos. «No sé cómo arreglarlo», admitió. «Pero sé que tengo que arreglarlo». Consuelo lo miró largo, buscando algo en su cara, buscando si era verdad o si era el miedo hablando. «Empieza por aparecer», dijo ella finalmente. «Solo eso. Aparece». Esa palabra se quedó con Aurelio todo el día mientras podaba en el campo bajo el sol. Aparecer. No hacer grandes gestos. No prometer revoluciones. Solo estar presente donde ya se supone que debes estar. Y en eso vivía la segunda práctica. Enfócate solo en lo que depende de ti. El pasado no puedes cambiarlo. La reacción de Consuelo no puedes controlarla. Lo que sí puedes controlar es si apareces o no, si estás o no estás, si escuchas o finges escuchar. Epicteto, que fue esclavo antes de ser filósofo, lo resumió con una claridad que corta.
Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Quien confunde esas dos categorías vive sufriendo por lo que no puede cambiar y descuidando lo único que sí puede. Aurelio no podía recuperar los 12 años. No podía traer a Tomás de regreso a casa. No podía borrar las noches en la cantina, pero podía aparecer hoy. Solo hoy. Eso era suyo. Esa tarde llegó del campo a la hora que siempre llegaba. Pero en lugar de encender la radio, entró a la cocina donde Consuelo preparaba la cena y le preguntó si necesitaba ayuda. Ella se quedó quieta un segundo con la cuchara en la mano. «Pela esas papas», dijo, y él peló las papas. Los cambios que importan no llegan con fanfarria, llegan callados, como la lluvia que empieza despacio y de pronto ya empapó todo sin que te dieras cuenta. Aurelio empezó a levantarse más temprano, no porque alguien se lo pidiera, sino porque descubrió que la hora antes de que todo comenzara, cuando la casa estaba en silencio y el valle todavía tenía ese azul frío del amanecer, era la única hora donde podía pensar con claridad. Se sentaba en el patio con el café y pensaba, no en el trabajo, no en las deudas. Pensaba en cómo quería vivir, en qué clase de hombre quería ser, en qué recordarían sus hijos de él cuando ya no estuviera. Eso era la tercera práctica, aunque Aurelio no tuviera nombre para ella. La meditación matutina. Los estoicos comenzaban cada día preguntándose no qué les pasaría, sino cómo responderían a lo que les pasara. Preparaban la mente antes de que el mundo llegara con sus exigencias. Marco Aurelio escribía sus pensamientos al amanecer, antes de que comenzaran las audiencias del imperio, porque quien entra al día sin dirección, el día lo arrastra. Quien entra con dirección, él arrastra al día. Aurelio arrastraba muchos años siendo arrastrado. Empezó a ser él quien llevaba. Pasaron semanas. En el rancho, los compañeros notaron algo diferente en él, aunque no supieran qué era. Trabajaba igual, hablaba igual, pero había algo en su manera de moverse que había cambiado, una especie de presencia que antes no estaba. Un viernes por la tarde, cuando los compañeros se organizaban para ir a la cantina de don Filemón, uno de ellos, un hombre gordo y ruidoso que se llamaba Próspero, le palmoteó el hombro a Aurelio. «¿Vienes o qué, Campos?» Aurelio terminó de colgar las herramientas en el gancho. Se limpió las manos con el trapo. Hoy no. Próspero soltó una carcajada. «¿Ya te puso la rienda la Consuelo?» Aurelio lo miró sin molestarse, sin sonrojarse, sin necesitar defenderse. «Voy a casa», dijo simplemente, y se fue. Esa resistencia tranquila, sin drama, sin discurso, era la cuarta práctica. Distingue entre placer inmediato y bienestar real. Los estoicos llamaban a esto la disciplina del deseo. No se trata de negarse todo. Se trata de preguntarse, antes de elegir algo, si esa elección te acerca o te aleja de quien quieres ser. La cerveza del viernes no era el problema. El problema era lo que Aurelio usaba la cerveza del viernes para no hacer, para no estar, para no pensar, para no sentarse con su propia vida. Cuando dejó de usar el ruido como escape, tuvo que aprender a estar con el silencio. Al principio el silencio era incómodo. Después fue familiar. Después necesario. Aquí hago una pausa breve. Si esta historia te está llegando, si algo de lo que estás escuchando te suena conocido porque lo has vivido o lo estás viviendo ahora mismo, te pido un segundo. Dale al botón de suscribirse si aún no lo has hecho. No porque yo te lo pida por cumplir,
sino porque este canal existe para traerte exactamente este tipo de historias. Las que duelen un poco, porque son verdad. Las que dejan algo cuando terminan. Y si ya estás suscrito, gracias, de verdad. Deja en los comentarios una sola cosa. ¿En qué parte de tu vida sientes que más necesitas aplicar lo que estás escuchando? Me interesa saberlo. Ahora sí, volvamos, porque lo que viene es lo más importante. Con el tiempo, Aurelio empezó a notar algo que no esperaba. El trabajo no había cambiado. El rancho era el mismo. El sol seguía siendo el mismo sol brutal de California. Las naranjas seguían siendo las mismas naranjas. Pero él las veía distinto. Antes podaba como quien cumple condena. Movía los brazos porque había que moverlos. Contaba las horas que faltaban para terminar. Ahora podaba y a veces se detenía un segundo a mirar la forma del árbol, a ver dónde faltaba luz, a entender lo que necesitaba antes de cortarlo. Era el mismo gesto de siempre, pero hecho con atención, con presencia. El señor Brennan lo notó un día que pasó supervisando. «Campos, ¿qué le hiciste a ese árbol? Lleva 3 temporadas sin dar bien y mira cómo viene este año». Aurelio miró el árbol. Le quité lo que no le dejaba crecer. El señor Brennan lo miró un momento y siguió caminando sin decir nada más. Pero esa tarde le asignó a Aurelio la sección del rancho que más cuidado necesitaba. Y en ese gesto vivía la quinta práctica. Haz bien lo que estás haciendo ahora mismo, aunque nadie te esté mirando. Los estoicos llamaban a esto actuar conforme a la naturaleza propia. No hacer el mínimo necesario para no ser despedido. Hacer lo que corresponde hacer, con la atención que merece, porque eso es lo que decide qué clase de persona eres. No el reconocimiento, no el aplauso, el acto en sí. Aurelio empezó a entender que durante 12 años había estado presente en el cuerpo y ausente en todo lo demás, y que esa ausencia no era solo de su familia, era de sí mismo. La relación con Consuelo no mejoró de golpe. Eso también hay que decirlo. Hubo noches tensas. Hubo silencios incómodos. Hubo momentos donde Aurelio decía algo y ella lo miraba con esa expresión de quien todavía no termina de creer, de quien aprendió a esperar antes de confiar. Aurelio lo aceptó sin ponerse a la defensiva, sin exigir que ella lo perdonara más rápido, sin decir, ¿cuándo vas a ver que estoy cambiando? Porque entendió algo fundamental que antes no podía entender. No puedes controlar cuando alguien vuelve a confiar en ti. Solo puedes controlar si eres digno de esa confianza hoy. Esa era la sexta práctica. Acepta el tiempo que toman las cosas. Los estoicos hablaban del amor fati, el amor al destino, no como resignación, sino como aceptación activa de la realidad tal como es. Las cosas toman el tiempo que toman. El árbol no crece más rápido porque lo jalones. La confianza no vuelve porque la exijas. Hay procesos que solo el tiempo puede completar. Y quien no acepta eso, pasa la vida peleando contra el reloj en lugar de construir mientras el reloj avanza. Aurelio dejó de pelear contra el tiempo de Consuelo. Y una noche de noviembre, sin que hubiera ningún evento especial, sin que nadie lo anunciara, ella se sentó a su lado en el sillón, mientras él leía el periódico. Apoyó la cabeza en su hombro y no dijo nada. Aurelio tampoco dijo nada. Siguió leyendo, pero bajó el periódico un poco, solo un poco, para que el peso de su cabeza encontrara mejor lugar. El invierno llegó al valle con esa humedad fría que se mete en los huesos.
Aurelio recibió una carta de Tomás desde Los Ángeles. 2 hojas escritas a mano con letra apretada. Le contaba del trabajo, del cuarto que compartía con otros 3, de una muchacha que había conocido. Y al final, casi de pasada, escribía: «Ojalá te esté yendo bien, papá». Aurelio leyó esas últimas palabras 3 veces. Ojalá te esté yendo bien. No, te quiero. No, te extraño. Solo ojalá te esté yendo bien. La distancia afectiva de esas palabras era el resultado exacto de los años de ausencia. Tomás no lo odiaba. Algo peor, lo había convertido en un desconocido cordial. Aurelio dobló la carta. La guardó en el bolsillo de la camisa, junto al pecho. Y esa noche le escribió una respuesta. 3 páginas. Las primeras que le escribía a su hijo en toda su vida. No le pidió perdón con palabras grandiosas. Le contó lo que estaba aprendiendo. Le contó de las mañanas en el patio. Le contó que había entendido algunas cosas demasiado tarde, pero que más tarde era mejor que nunca. Le preguntó por la muchacha. Le preguntó si era feliz. Y al final escribió: «Me gustaría conocerte de nuevo, si tú quieres». La 7ª práctica vivía en ese gesto. Actúa aunque el resultado sea incierto. Los estoicos distinguían entre el objetivo, que no puedes controlar, y la intención, que sí. Tomás podía no responder. Podía responder con frialdad. Podía no querer ese reencuentro. Todo eso estaba fuera de las manos de Aurelio. Lo que sí estaba en sus manos era escribir, tender el puente, hacer lo que correspondía hacer como padre, independientemente de cómo respondiera el río. El estoico actúa bien y suelta el resultado, porque el resultado nunca fue suyo para empezar. Tomás respondió 6 semanas después, una sola hoja, corta, pero al final decía: «Sí quiero, papá». La primavera del año siguiente trajo lluvias tardías que los agricultores del valle recibieron como una bendición. Los campos se pusieron de un verde intenso que duraba pocas semanas antes de que el sol lo volviera a quemar todo. Aurelio caminaba por el campo una mañana cuando encontró a un compañero joven, un muchacho de 20 años que se llamaba Cándido, sentado en el borde de un surco con la cabeza entre las manos. Se paró, lo miró. «¿Qué tienes?» Cándido levantó la vista. Tenía los ojos rojos. «Nada. Cosas». Aurelio se sentó a su lado en el suelo. No dijo nada por un momento. Solo estuvo ahí. Eventualmente, Cándido habló. Problemas con el dinero, problemas con su familia en México, la sensación de estar atrapado en un lugar que no era suyo, trabajando sin ver para qué. Aurelio lo escuchó. No le dio consejos, no le dijo que todo iba a mejorar. No intentó arreglar lo que no tenía arreglo inmediato. Solo escuchó. Preguntó 2 o 3 cosas y al final dijo: «Lo que describes, yo lo conozco. Si algún día quieres hablar, aquí estoy». Cándido asintió, y algo en su postura cambió, aunque fuera poco. El peso se distribuyó un poco diferente cuando alguien más lo sostuvo un momento. La 8ª práctica. Sé útil a los que están cerca de ti. Los estoicos creían en el servicio, no el servicio que espera recompensa, el servicio que fluye naturalmente de quien ha encontrado su propio centro, porque desde ese centro puede extenderse hacia los demás sin vaciarse. Marco Aurelio gobernaba un imperio, y aún así escribía que el propósito del ser humano es ser útil a otros, no famoso, no rico, útil. Aurelio
Había pasado años demasiado ocupado consigo mismo, con su incomodidad sin nombre, con sus viernes en la cantina, para tener espacio para los demás. Ahora que había empezado a ordenar lo de adentro, lo de afuera encontraba su lugar natural. El verano fue duro, la cosecha fue buena, pero el calor castigó sin piedad. Aurelio trabajó más horas que nunca porque el señor Brennan le dio más responsabilidad. Llegaba a casa cansado con un cansancio distinto al de antes. Antes llegaba vacío. Ahora llegaba lleno de un cansancio que tenía peso y sentido. Una tarde llegó y encontró a su hija menor, Graciela, de 15 años, llorando en la cocina por algo que había pasado en la escuela. Aurelio dejó las botas junto a la puerta, se lavó las manos y se sentó frente a ella. «Cuéntame». Graciela lo miró como si no esperara eso, como si esperara que siguiera de largo hacia la radio. «¿De verdad quieres saber?» «¿De verdad?» Y ella le contó. Una hora entera. Aurelio no entendió todo porque el mundo de una muchacha de 15 años tiene su propio idioma. Pero escuchó, preguntó, asintió y al final no resolvió nada, porque no había nada que resolver, sino que dijo: «Eso suena muy difícil. Me alegra que me lo hayas contado». Graciela lo miró un momento. Luego se levantó. Lo abrazó rápido como hacen los adolescentes que no quieren que se note que necesitan el abrazo, y se fue a su cuarto. Consuelo había escuchado desde el pasillo. Cuando Graciela desapareció, entró a la cocina y miró a Aurelio con esa mirada que no necesita palabras porque ya lo dice todo. Y Aurelio entendió en ese momento, sin necesitar que nadie se lo explicara, que la novena práctica era la más sencilla y la más olvidada de todas. Está presente, completamente presente, sin el ruido de adentro, sin el teléfono, sin la radio, sin el partido, sin el pensamiento de lo que tienes que hacer mañana. Solo ahí, solo con esa persona, solo en ese momento, porque el momento presente es lo único que realmente existe. El pasado ya fue, el futuro todavía no es. Lo único real es este segundo, esta silla, esta persona frente a ti. Los estoicos llamaban a esto memento mori, no como amenaza, como recordatorio. Vas a morir, todos van a morir, y cuando eso pase, lo único que habrá importado es si estuviste presente en los momentos que importaban. Aurelio había desperdiciado miles de esos momentos. Ya no podía recuperarlos, pero podía estar presente en el que venía después. El otoño de ese año, Tomás vino a visitar. Llegó en autobús desde Los Ángeles un viernes por la tarde con una maleta pequeña y esa manera de caminar que tienen los hijos que crecieron solos, un poco más rígidos de lo que deberían. Aurelio lo esperó en la entrada. No corrió hacia él, no hizo una escena dramática. Solo estaba ahí, de pie, junto a la puerta, con las manos en los bolsillos. Tomás bajó del taxi que lo traía desde la parada. Los dos se miraron un segundo. Luego, Aurelio dio 3 pasos y le puso la mano en el hombro. «Me alegra que hayas venido». Tomás asintió. No sonrió todavía, pero asintió. Pasaron 3 días juntos. Hablaron más en esos 3 días que en todos los años anteriores sumados. No siempre con palabras cómodas. A veces con silencios largos. A veces con preguntas difíciles que Aurelio respondió sin defenderse, porque había aprendido que defenderse era otra forma de seguir huyendo. El último día, cuando Tomás esperaba el taxi de regreso, se sentaron en el patio trasero con café. El valle
Tenía esa luz de octubre que hace que todo parezca más pausado, más real. ¿Por qué cambiaste?, preguntó Tomás de pronto. Aurelio pensó antes de responder. Porque tu madre me dijo algo que no pude dejar de escuchar, y porque una noche me pregunté en qué me había convertido y no me gustó la respuesta. Tomás asintió despacio. ¿Y fue fácil? No, dijo Aurelio. Fue lo más difícil que hice en mi vida, porque lo más difícil no es cambiar lo que haces, es cambiar cómo te ves a ti mismo. El taxi llegó. Tomás se levantó, recogió la maleta, y antes de subir, se volvió y abrazó a su padre. No el abrazo rápido de los adolescentes, un abrazo de hombre, largo, con peso. Aurelio lo sostuvo y cerró los ojos. En ese abrazo vivía la 10ª práctica, la última, la que contiene a todas las demás. Trabaja en ti mismo cada día, sin días libres, sin excusas, no porque seas deficiente, sino porque el ser humano es la única criatura capaz de mejorarse a sí misma de forma consciente. Y esa capacidad, si no se usa, se atrofia como un músculo que no se ejercita. Los estoicos no buscaban la perfección, buscaban el progreso. Un poco mejor hoy que ayer, un poco más presente, un poco más honesto, un poco más útil, un poco más libre. La libertad más importante no es la que te da el dinero ni el poder, es la que te das tú mismo cuando decides que el hombre que eras ayer no tiene por qué ser el hombre que eres hoy. Aurelio tardó 42 años en aprender eso, pero lo aprendió. Hay algo que Marco Aurelio escribió solo para sí mismo en la oscuridad de su tienda de campaña, en una noche de guerra que nadie más vio. Arregla lo interior, porque la fuente de todo bien y todo mal no está en los eventos que te ocurren, está en el juicio que haces de ellos. Aurelio nunca leyó esas palabras, pero las vivió con manos callosas y botas de trabajo, y 3 días con su hijo después de demasiados años de distancia. ¿Y tú, que estás aquí ahora escuchando esto, cuál de estas 10 prácticas necesitas más en este momento de tu vida? No la que suena mejor, la que más te incomoda escuchar, porque la incomodidad que sientes al escucharla es exactamente la señal de que ahí está lo que tienes que arreglar, no mañana, hoy. Séneca lo dijo con una brutalidad que todavía duele después de 2000 años. Deja de vivir como si tuvieras 1000 años por delante. La vida es corta. Toma el control ahora. Aurelio lo entendió a los 42. Ojalá tú lo entiendas antes, porque nadie va a venir a ordenar tu vida por ti. Solo estás tú y lo que decides hacer hoy. Y en el próximo video vamos a hablar de algo que muy poca gente se atreve a mirar de frente. ¿Por qué seguimos eligiendo el sufrimiento conocido sobre la libertad desconocida? ¿Por qué el cerebro prefiere el dolor familiar al cambio incierto? ¿Y qué hacer con eso? No te lo pierdas.